Escuchen, Satoshi maníacos, hoy hay algo muy importante que no pueden perderse, y si se quedan hasta el final, entenderán el por qué este colapso de Bitcoin y el repunte al alza a los 70.000 no ha sido una casualidad. Además desvelaremos cómo el poder realmente se mueve en silencio detrás del mercado. Bitcoin rompe niveles históricos que ni FTX ni la caída del COVID nos mostraron, y Ethereum cae un 30%, pero lo que hoy parece caos absoluto es solo la superficie de un juego mucho más grande. Así que criptonautas, quédense, porque lo que verán al final cambiará su forma de mirar el mercado para siempre, y te dará la señal que pocos están detectando mientras todos los titulares gritan desastre. Además, guerreros del bloque, los movimientos institucionales y los fondos estratégicos que veremos marcan patrones que solo los observadores atentos detectan. Esto no es casualidad, es control silencioso en acción. Mirando los días anteriores, el mercado ya mostraba señales de tensión acumulativa. No fue un colapso repentino, sino una presión constante que ha ido preparando el terreno para esta fase extrema. Por lo tanto, criptonautas, aunque los gráficos muestran números rojos y velas que asustan, la infraestructura sigue operando y los grandes actores permanecen estratégicamente activos. Lo que indica que esta caída no es el fin, sino una purga necesaria que prepara el camino para la siguiente fase del mercado. Además, guerreros del bloque, los flujos de entrada y salida de grandes exchanges muestran patrones de absorción, que solo pueden entenderse observando las posiciones de las ballenas y fondos institucionales. Si parpadeas, podrías perder cómo los grandes se posicionan silenciosamente mientras el caos domina las pantallas. Bitcoin no solo cae, rompe estructuras técnicas clave, lo que genera miedo inmediato en muchos inversores. La caída por debajo de la media móvil de 200 días ha superado incluso la intensidad observada durante FTX y la crisis del COVID, y esto provoca que muchos piensen que el activo está muerto o sin dirección. Así que, guerreros del bloque, históricamente cada vez que Bitcoin rompe este nivel, el mercado pasa por un proceso de redistribución brutal, primero expulsando a los que venden por pánico, y luego estabilizando precios mientras los grandes absorben la oferta. Esto genera un enganche narrativo natural. Los ojos del espectador se enfocan en quién está vendiendo, y quién está absorbiendo silenciosamente, preparando el terreno para la fase alcista que siempre sigue a la purga. Además, Satoshi maníacos, si observamos los volúmenes diarios, vemos que aunque los precios caen, la actividad en ciertos nodos de trading se mantiene elevada, indicando que el control real se ejerce detrás del telón, lejos de los ojos del público. Ethereum lidera la caída con más del 30%, y esto no es casualidad. ETH actúa como termómetro del riesgo sistémico, de DeFi, RWA y stablecoins, y la exposición regulatoria hacen que su precio sea más sensible en episodios de estrés. Aún en medio del caos, la red se mantiene fuerte. Satoshi dejó un legado de resistencia, y hoy vemos cómo su visión sigue guiando los movimientos estratégicos del mercado. Cuando Ethereum cae más que Bitcoin, significa que el miedo ya está saturando al mercado, pero no necesariamente que el ciclo haya terminado. Por ello, Satoshi maníacos, la pregunta no es cuánto puede caer ETH, sino cuántos inversores minoristas agotarán su paciencia y venderán por miedo, dejando que los actores estratégicos acumulen posiciones a precios más bajos. Así se genera una narrativa épica de paciencia frente al pánico, y el espectador siente que está observando un juego que solo unos pocos comprenden completamente. Además, criptonautas, las métricas de TVL y contratos inteligentes muestran que mientras los precios caen, la actividad de staking y DeFi continúa, señal de que el ecosistema sigue vivo y en movimiento estratégico. La prueba de estrés ya llega a los balances de bancos, fondos de inversión y empresas cripto. Esto significa que las pérdidas no son teóricas, sino que se reflejan en la contabilidad real. Como consecuencia, se generan liquidaciones, fusiones y desaparición de actores débiles. Mientras tanto, criptonautas, el mercado se limpia y fortalece la base para el siguiente ciclo.
Aunque parezca extraño, este tipo de depuración es una señal de salud estructural. Si crees que esto es colapso total, piénsalo de nuevo. El verdadero juego ocurre detrás del pánico visible. Además, guerreros del bloque, esta fase permite que los inversores estratégicos establezcan posiciones de largo plazo aprovechando la volatilidad, y es exactamente la oportunidad que separa a los satoshimaniacos de los que reaccionan por miedo, y China prohíbe la emisión de stablecoins y activos RWA tanto para empresas nacionales como extranjeras. Este movimiento es un mensaje directo: control total del sistema financiero interno y bloqueo de competencia privada. Por lo cual, satoshimaniacos, mientras un bloque se cierra, Occidente avanza de manera silenciosa pero firme. Los PACs cripto en Estados Unidos recaudan fondos históricos antes de las elecciones intermedias, y bancos como Erebor obtienen licencias estratégicas. Esto genera un contraste narrativo poderoso: el mercado cae, el miedo domina, y el poder institucional se posiciona sin hacer ruido. Además, criptonautas, esta dinámica muestra que los movimientos políticos y financieros son tan importantes como el precio mismo, y deben observarse cuidadosamente para entender el futuro del ecosistema. El panorama político y financiero muestra que mientras muchos venden por miedo, los actores estratégicos actúan con paciencia y visión a largo plazo. Fondos de guerra cripto y bancos recién autorizados son señales claras de que la infraestructura del sistema se está consolidando, incluso cuando los precios caen. Entonces, guerreros del bloque, mientras todos miran la sangre en los gráficos, pocos ven que el tablero se está moviendo de manera decisiva detrás de escena. Además, satoshimaniacos, la lectura de estos movimientos silenciosos revela quién está construyendo la siguiente fase de acumulación y quién simplemente reacciona al miedo, y esto será clave para los próximos días. La universalidad es la lección que los bancos ya no pueden ignorar. Bitcoin funciona sin permisos, sin frontera y sin rescates, incluso en situaciones donde todo colapsa. Además, satoshimaniacos, aunque hoy los gráficos parezcan desastrosos, el interés estructural y la resiliencia de la red siguen intactos, y los grandes actores lo saben. Esto conecta directamente con el espectador. La acción real no está en reaccionar al miedo, sino en leer la dinámica silenciosa que controla el mercado y posicionarse con anticipación. Ahora, satoshimaniacos, llegó el momento que les prometí al inicio. Lo que hoy parecía solo caída y caos, es en realidad una redistribución estratégica de poder, donde los grandes actores se posicionan silenciosamente y preparan la próxima fase del mercado. Recuerden, guerreros del bloque, Satoshi sigue vigilando cada movimiento del mercado, y su legado nos enseña a leer las señales que otros ignoran. Bitcoin colapsa, Ethereum cae, y los titulares gritan desastre, pero el verdadero movimiento está detrás del telón, y ahora ustedes lo entienden. Mientras el miedo domina los gráficos, quienes saben leer la dinámica silenciosa toman ventaja, y eso, criptonautas, es exactamente lo que separa a los satoshimaniacos de quienes solo reaccionan al pánico. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras señales estratégicas del mercado. Además, satoshimaniacos, compartan este vídeo con otros criptonautas que quieran entender lo que realmente está pasando detrás del caos. Nos vemos en la próxima jornada de Batalla Cripto, y recuerda, aquí los que sobreviven son quienes entienden el juego, no quienes reaccionan al miedo. Hasta la próxima, guerreros del bloque, y que Satoshi guíe siempre sus movimientos. XD.